Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Imagínese vivir usted en el tiempo que estaba Juan el Bautista y que también Jesús y sus discípulos ministraban y hacían grandes señales. Tal vez usted tuvo la oportunidad de ver muchos de sus milagros, comer del pan que Él multiplicó, ver la predicación poderosa de Juan el Bautista, y aún así usted no estaba dispuesto a aceptar al Señor. Pero la verdad es que Juan el Bautista le tocó vivir en el tiempo del Antiguo Testamento. Él fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, dijo Jesús. Y él murió antes de la muerte de nuestro Señor. Así que si lo vemos de esa manera, él murió todavía en el antiguo pacto, antes de que el nuevo pacto sea firmado por la sangre de Cristo. Escuchemos un poquito más de su historia en Mateo 11, del 1 al 19. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Hermano, esta pregunta viniendo de Juan el Bautista, aquel niño grandioso de quien se predijo su nacimiento, quien fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre, de quien el ángel dice: este será grande, e irá en el poder de Elías, y preparará el camino para preparar un pueblo bien dispuesto para el Hijo de Dios. Este Juan, de quien dice Malaquías capítulo 3, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Juan tenía una relación especial con Dios. A él le había sido dicho: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, este es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Y lo vio aquel día en el Jordán, y vio como el cielo se abrió, y como el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. De repente, Juan había pasado muchos años en la cárcel mientras Jesús predicaba, y él se preguntaba: ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otros? Muchos estudiosos bíblicos han dicho que Juan en realidad no mandó a hacer esa pregunta porque él tuviera duda, sino porque estaba asegurándose que sus discípulos se enfoquen en Jesús. Cualquiera que haya sido la razón por la que Juan envió a hacer esta pregunta, aún asumiendo que él en realidad, ante la injusticia de su encarcelamiento, llegó a tener alguna duda y mandó a preguntar a su Señor antes de enfrentar la muerte. La razón por la que él estaba allí es porque Herodes Antipas había ido a Roma a visitar a su hermano, y cuando estaba en Roma le quitó la esposa a su hermano. Se casó con su cuñada y la trajo de regreso a Galilea y la hizo entonces su esposa. Y Juan le dijo: no te es lícito tener a tu esposa, a tener como esposa a la mujer de tu hermano. Y conocemos la historia: fue encarcelado y más tarde decapitado. Dice la Biblia que Herodías, la hija de la esposa de Herodes, danzó, y entonces él, en medio del alcohol, en medio de la pasión desordenada, le ofreció a esa mujer que le iba a dar lo que ella pidiera. Y Herodías le dijo: bueno, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Y así murió aquel hombre. En este momento él estaba preso y él le hace la pregunta a Jesús. Y Jesús le dice, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Cómo puede uno interpretar estas palabras de Juan el Bautista? Y yo supongo que sirvieron de consuelo a los mártires de la fe cuando eran quemados vivos, devorados por los leones, encarcelados injustamente o golpeados. Dice la Biblia que muchos de ellos se tenían por bienaventurados cuando eran azotados. Esteban, cuando era apedreado, levantó la mirada al cielo y dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús aquí está diciendo que de los nacidos de mujer se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Y uno se pregunta: ¿y cómo es esto posible? Que aquel hombre tan grande de quien habla Jesús esté injustamente preso en la cárcel. ¿Por qué Jesús no hace una obra maravillosa y lo saca? Yo imagino la cara de asombro de los discípulos, cuando los discípulos de Juan, cuando le dice: vayan y díganles que los cojos andan. Así estaba profetizado, y los ojos de los ciegos se abrirán, el cojo saltará. Así estaba profetizado. Tus muertos resucitarán. Así estaba profetizado. Y él le dice: dile que la profecía se cumple. Dile que el Mesías que él anunció está haciendo lo que la profecía decían que iba a cumplirse. ¿Por qué Juan era diferente a los otros profetas? Porque los otros profetas hablaban de un Mesías que había de venir, pero Juan hablaba de un Mesías que él vio venir y que le tocó bautizar. Y Jesús dice de los profetas, de los nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que él, pero el más grande en el cielo es el más pequeño. Así que Juan era tal vez el más grande después de Jesús. Aleluya, después de la Trinidad. Si de los nacidos de mujer él es, pero a la vez dice: pero también él es el más pequeño. Así que él no está diciendo literalmente, quizás, que él es la cuarta persona más importante en el cielo, pero nos está enseñando a nosotros una lección de humildad. Y dice ese hombre tan humilde llamado Juan, y dice: ¿ustedes salieron a ver una caña que es movida por el viento? No, Juan no era movido por cualquier cosa. Estaba en la cárcel y seguía siendo fiel. Yo imagino en la película de Jesús que daban recientemente, se veía los mensajeros cuando llegaban donde Juan el Bautista y le daban la noticia. Era un hombre poco comprendido, un hombre que vivía en las montañas, que vestía piel de camello y que predicaba la palabra sin tapujos. Ahora estaba en la cárcel y Jesús le decía: Juan, tú cumpliste tu misión. Él mismo lo había dicho: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Juan no mandó a preguntar: ¿por qué estoy preso? Él mandó a preguntar: ¿eres el que había de esperar? Juan dice que sí, que él era el que tú debías esperar. Y ya él no tenía ninguna pregunta. Él estaba listo para cumplir la voluntad de Dios
sin importar el precio que tendría que pagar. Y tú también estás listo para hacer su voluntad, para ir donde Él te envíe. Dice la Biblia, mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros diciendo, les tocamos flauta y no bailaste. Endechamos y lamentamos porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En el verso 12 dice también, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese, hermano, y dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. De nuevo Jesús destaca el ministerio de Juan, pero concluye con una gran enseñanza. Él dice, esta generación incrédula es como los niños cuando tienen amigos que es tiempo de celebrar y no celebran. Y cuando es tiempo de llorar tampoco lloran. Porque Juan no hacía de nada y le criticaban. Y el Hijo del Hombre que comparte con ustedes le llaman amigo de pecadores y publicanos. Pero ese era un muy buen título. El amigo de los pecadores y de los publicanos. Porque si él no hubiese venido a ser amigo de ti y de mí, que somos pecadores, como dice esa alabanza, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras conocido? Si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bueno, yo quiero hacer esta oración. Padre, si alguna persona en esta hora, al igual que Juan, está atravesando situaciones que no entiende, preguntas que no tienen respuesta, te ruego que tú le ayudes, le fortalezcas, le des tu paz y que sepa que, como dice tu palabra en Romanos 8, que a los que te aman, todas las cosas le ayudan a bien, y que tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Familia, Dios le bendiga, Dios le guarde, que tengan una semana feliz y productiva en los brazos del Señor. Amén.